El día de hoy vamos a hablar eh, en referencia a las operaciones con aeronaves de largo alcance. Es un tema muy amplio, es un tema que nos lleva a la modernización de las propias aeronaves en el aspecto de la aviónica. Vamos a empezar, en este caso, pues su servidor, amigo, más que nada, su servidor Miguel Ángel Rojas Fernández, maestro en educación, nuevas tecnologías, ingeniero aeronáutico, mecánico en aviación, oficial de operaciones, meteorólogo aeronáutico. Ante todo soy su humilde servidor. Vamos a tener la oportunidad de compartirles esta información que esperemos que sea de gran utilidad para todos en este día. Las aeronaves de largo alcance. Actualmente conocemos muchos aviones muy grandes, muy modernos, con gran capacidad. Eh, pero realmente nos hemos preguntado cuál es el objetivo de esta charla. El objetivo es proporcionar los conocimientos técnicos aeronáuticos eh, para conocer los requerimientos básicos en supervisión de los propios sistemas indispensables en una operación de aeronaves de largo alcance y la misma rentabilidad de las propias operaciones. ¿Qué es lo que van a buscar las aerolíneas? Es algo muy complicado. En administración podemos definir que ahorita tenemos un mar de posibilidades, en un mar de negocios, un mar de aplicación a nuevas circunstancias. Si nosotros nos referimos y aterrizamos los propios conceptos desde el punto de vista nacional, nosotros vamos a decir que las aerolíneas van a buscar conectar al mundo. Si nosotros analizamos a México, México es una gran área de oportunidad en el aspecto geográfico. Nosotros podemos conectar la Ciudad de México con la ciudad de Guadalajara, con la ciudad de Monterrey. Si lo hacemos en transporte terrestre, son 600 kilómetros, más de 600 kilómetros hacia Monterrey, son 6 horas de camino. Si lo hacemos en aeronaves, prácticamente esa conexión hacia Monterrey van a ser 40 y tantos minutos dependiendo de la aeronave, 30 minutos a Guadalajara, y más aún si queremos volar a sectores turísticos como Cancún, vamos a hacer 1 hora y 20 minutos de la Ciudad de México hacia Cancún, hacia Mérida, hacia Tuxtla Gutiérrez, hacia Tijuana vamos a hacer una conexión que es un punto de negocio nacional. Chihuahua vamos a hacer 2 horas, vamos a conectar nuestro país. En el aspecto local, México tiene mucha área de oportunidad aplicando la aviación. Si nosotros comparamos con otros países que son pequeños, pues este negocio no es aplicable para ellos. Y cabe resaltar ahorita, por ejemplo, si nosotros comparamos con Qatar, es un país pequeño y aunque ellos quisieran echar a andar su negocio en el aspecto local, pues de nada les va a servir hacer conexiones entre una ciudad y otra dentro de Qatar o Emiratos. Afortunadamente en México esto sí aplica. Si nosotros analizamos el negocio de las aerolíneas y nos vamos a una estadística a nivel 2021, estas son las cifras que manda la Agencia Federal de Aviación Civil, las cifras que determinan los pasajeros y el negocio a nivel local y a nivel internacional. Podemos ver posicionado en este caso en primer lugar a Volaris como una de las aerolíneas que ha transportado más pasaje en el 2021 y en el 2020. Grupo Aeroméxico en segundo lugar, Viva Aerobús tercer lugar, Aeromar cuarto lugar, Magni Charters, y así llevamos la secuencia de las aerolíneas mexicanas. También vamos a tener conexión hacia Estados Unidos, conexión hacia centro de América y conexión hacia Europa. Y si vemos, nuestro mercado en este caso está más enfocado en el área local. Desafortunadamente también tenemos aspectos negativos, variantes entre el 2020 y 2021, variantes negativas que reflejan la grave situación que tenemos en todos los aspectos, no nada más en aviación, la grave situación que enfrentamos en todos los negocios, en este caso son aspectos negativos. A grandes rasgos pudiéramos decir que el que se está llevando el negocio en el aspecto de aviación pues sería Volaris, pero sería interesante analizar
realmente la rentabilidad. Si nosotros definimos que el objetivo de las aeronaves es conectar al mundo, afortunadamente en México tenemos nuestro negocio local, que es nuestro turismo local, pero también así como nosotros queremos volar internamente en México, pues también nosotros queremos volar a nivel internacional. Y de forma inversa tenemos turistas que quieren venir a México y turistas que vienen desde Europa, turistas que vienen desde Asia, turistas que vienen desde Sudamérica, que quieren visitar México y vamos a generar estos vuelos conocidos como los vuelos de largo alcance. Dentro de los vuelos de largo alcance vamos a tener vuelos continentales a lo largo de toda América y vuelos transcontinentales, en este caso vuelos que cruzan el Atlántico y vuelos que cruzan el Pacífico. Dentro de estos vuelos, pues si lo vemos en las cifras, pues tenemos cifras muy pequeñas en comparativa al transporte local. De antemano, pues también sabemos que muchos países han cerrado sus fronteras, países que normalmente vuelos que se hacían de forma constante, por dar un ejemplo, hacia Inglaterra, son países que se han cerrado y ya no se pueden hacer los vuelos. A lo largo que ha pasado esta pandemia y ha disminuido la afectación de la propia pandemia, se han abierto todas esas fronteras. Por ejemplo, ahorita no podemos volar hacia Japón, hacia Asia, tenemos la restricción. Entonces, al final de cuentas, los vuelos de largo alcance son vuelos altamente rentables. Solamente por mencionar, eh, tenemos algunas aerolíneas que se han llevado ese récord de realizar los vuelos de mayor duración o de mayor alcance con sus propias aeronaves. En este caso tenemos a Qatar Airways, a Qantas, a Singapore Airlines, que han hecho vuelos que representan significativamente vuelos de largo alcance. Para poder realizar estos vuelos, pues tenemos esta estadística, se han hecho vuelos, por ejemplo, de San Francisco a Singapur, de Sydney a Dallas, de Atlanta a Sudáfrica, de Nueva Zelanda a Dubái, a Qatar. Tenemos vuelos que han durado hasta 17 horas de vuelo, se han recorrido más de 14,000 millas por vuelos. Estas son unas cifras del 2019. Octubre de 2019 los pasajeros podrían volar desde Singapur hasta Newark, que es un aeropuerto ahí en Nueva York. En Nueva Jersey un viaje que durará cerca de 19 horas. Es interesante analizar el rendimiento de las aeronaves. Vamos a tener aeronaves que van a tener gran potencia en función de su cantidad de motores. Vamos a tener aeronaves de alta velocidad. Cabe resaltar que hace algunos años dejó de circular el Concorde, aeronaves que volaban de París a Nueva York prácticamente de 2 horas, entonces conectaban rápidamente. También vamos a analizar las circunstancias actuales en que nos encontramos. Actualmente ya no nos conviene tener aeronaves que consumen mucho combustible en el aspecto de negocio. Estamos reconociendo la situación actual y no es excepción, las propias aerolíneas están en una crisis, todos los negocios están en una crisis, entonces es importante analizar. Por otra parte, también el aspecto de cuidar el medio ambiente. Cada vez que nosotros hacemos un vuelo en el cual se consume mucho combustible, pues directamente proporcional estamos generando mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces se recomienda a todas las aerolíneas que utilicen aeronaves altamente rentables con bajo consumo de combustible. Por otra parte, el consumo de combustible en las aerolíneas generan un gasto considerable, es un 30-40% de lo que gastan las aerolíneas en su gasto total. Entonces es algo significativo. Comentando, siguiendo haciendo mención, dentro de los vuelos de largo alcance que hemos encontrado, podemos encontrar un vuelo de Singapur hasta Nueva York, podemos encontrar un vuelo de Los Ángeles a Singapur, podemos encontrar vuelos de Houston hasta Sydney, podemos encontrar vuelos de Londres hasta Sydney, vuelos de Sudáfrica hacia Atlanta, vuelos que han marcado y han roto récords.
y han quedado en la historia como vuelos de largo alcance. El vuelo sin paradas más largo disponible es de la aerolínea de Qatar Airways. Se trata de un viaje de 17.5 horas desde Auckland, Nueva Zelanda, hasta Doha, la capital catarí. Son vuelos que han hecho récord, que han quedado dentro de la historia de la propia aviación. El segundo vuelo más largo es el de Qantas, que se trata de una ruta de Perth, Australia, hasta Londres, que se recorre en 17 horas, que empezó a ejecutarse a inicios de este año. Su servidor en ocasiones llegó a proyectar vuelos. Una ocasión me tocó hacer un vuelo de Tijuana hacia Shanghái, casi de 14 horas de vuelo. Entonces sí hemos tenido muchos vuelos de largo alcance. ¿Qué es lo que tienen que cumplir las aeronaves para hacer un vuelo de largo alcance? Pues en primera, los fabricantes deben de cumplir cierto requisito de normas de estandarización. En este caso vamos a tener dos fabricantes importantes. Uno de ellos es Airbus y otro es Boeing. Estos fabricantes deben de cumplir una estandarización de seguridad dentro de sus propias aeronaves. Cabe resaltar, por ejemplo, vamos a tener una crisis de combustible que se suscitó hace algunos años, si mal no recuerdo, como 7 u 8 años. Entre estos factores hizo que uno de estos vuelos que les acabo de mencionar, que se realizaba con un avión Airbus 345-500, resultara altamente costoso de realizar, lo cual provocó que esta ruta se cancelara. Y para fortuna de la aerolínea, pues estas aeronaves fueron regresadas a sus fabricantes. Entonces, podemos ver que pueden ser un arma de doble filo realizar estos vuelos de largo alcance. Habrán notado que de cierta forma tenemos aerolíneas que son como Qatar o Emiratos, que entran dentro de esta gama de aerolíneas que compiten para poder realizar estas operaciones. Pero si nosotros analizamos en el aspecto político, ¿qué gran diferencia tendremos entre estas aerolíneas que son, vamos a llamarlas así, petroleras, Qatar y Emiratos, con aerolíneas que son, vamos a llamarlas así, nacionales? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre un vuelo realizado entre Qatar y un vuelo realizado entre Aeroméxico? Por decirlo así, en primera, estas aerolíneas tienen un subsidio que les ayuda en mucho en el aspecto de combustible. Su gobierno les apoya, les otorga prácticamente ese combustible para poder realizar estos vuelos. Si nosotros analizamos las aerolíneas nacionales, hasta cierto punto manejan un precio adecuado de gasto de combustible por la propia infraestructura que a lo largo de los años ellos mismos han creado. Los oleoductos que conectan desde las distribuidoras hacia los propios aeropuertos han beneficiado ese costo de las propias aerolíneas, pero aún así queda prácticamente irrelevante esa pequeña ventaja que pueden tener las aerolíneas nacionales con aerolíneas internacionales. Entonces, vamos a analizar qué es lo que va a buscar una aerolínea antes de realizar un vuelo de largo alcance. Va a buscar el concepto de rentabilidad. ¿Qué es el concepto de rentabilidad? La rentabilidad es generar ese rendimiento y no provocar lo que previamente les acabo de mencionar, realizar los vuelos, romper ese récord, pero hacer que ese vuelo no sea rentable. Debemos de verificar si la aeronave que vamos a utilizar netamente va a cumplir su rendimiento y va a garantizar la propia seguridad de la operación. Rentabilidad se traduce en rendimiento más seguridad. Si nosotros analizamos el primer concepto, que es rendimiento, vamos a recordar que nuestras aeronaves, todo tipo de aeronave, su rendimiento va a estar en función de su empuje, de su velocidad, de su posición de aletas, de su longitud de pista, de su posición de su centro de gravedad, del peso de la propia aeronave, de la altitud de presión donde opere esa aeronave,
de la pendiente de la pista, de la temperatura del aeropuerto, del viento del aeropuerto. Recordemos, por análisis matemático, para poder generar el levantamiento, para poder generar lo que es la sustentación en nuestra aeronave, va a ser directamente proporcional al peso que lleve la aeronave. Para poder levantar un avión con cierto peso, nosotros debemos de generar cierto levantamiento para poder producir lo que se conoce matemáticamente hablando como el equilibrio traslacional, que es generar ese ascenso de la aeronave sobre la propia pista a una velocidad constante. Nosotros debemos de generar velocidad longitudinal del propio avión. Nosotros, ¿cómo generamos esa velocidad de la aeronave para que se desplace a lo largo de la pista? Con nuestros motores. Recordemos, la fórmula de levantamiento va a ser el coeficiente de levantamiento más un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula para poder sacar cierto peso en cierto aeropuerto, nosotros tenemos que aplicar cierta velocidad para poder generar cierta sustentación. ¿De eso de qué depende? Del propio empuje. Para poder generar mayor sustentación, también tenemos que generar una mayor superficie alar, que es lo que se me olvidó mencionarles en la fórmula, que también vamos a tener que multiplicarlo por la superficie alar, que es el tamaño de la propia ala. Por eso es importante la configuración de flaps que se utilizan al momento de despegar en la propia pista. Al final de cuentas, estos son conceptos de operaciones aeronáuticas. La rentabilidad va a depender del rendimiento de la propia aeronave más la seguridad de la propia operación. Los ingenieros, a través del departamento de ingeniería en los diferentes operadores aéreos, ellos determinan sus tablas de rendimiento y como esta tabla que les estoy mostrando, ustedes pueden determinar si ahorita van a despegar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, qué temperatura tienen y qué peso pudieran sacar. Aquí un ejemplo, pudiéramos ver que si nosotros vamos a despegar en la Ciudad de México con una temperatura de 22 grados para este tipo de aeronave, que es un 777, podríamos sacar 240 toneladas en un avión de este tipo de capacidad, en el cual se refleja con una velocidad 1 de 149 nudos, una velocidad de rotación de 153 nudos y una velocidad 2, que es de seguridad, de 157. Estas velocidades son conocidas como velocidades características. Este análisis operacional lo hacen los oficiales de operaciones en función del peso que lleve la propia aeronave y en función de las características reales con que va a despegar el propio avión en el propio aeropuerto. Esto significa que un avión Boeing 777 con estas características de si fuera a despegar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 20 grados, despegaría, tendría una máxima capacidad de despegue de 247.700 kilogramos, en el cual el capitán tendría que aplicar una velocidad 1, que es de decisión, 150 nudos, una velocidad de rotación de 155 nudos y una velocidad de seguridad de 159 nudos, que son los parámetros que va a considerar. Entonces, estos parámetros nos dan idea aproximada o exacta de cómo se va a comportar el rendimiento de una aeronave y a su vez nos otorgan la seguridad de la propia operación. Es muy importante que estos cálculos se realicen de forma adecuada dentro de las operaciones diarias que se realizan en todos los aeropuertos, en el cual se consideran las condiciones de ambiente, temperatura que se tienen en los aeropuertos, presión. Recordemos que el diseño de un motor está en función de las características de los parámetros iniciales de diseño. ¿Eso qué significa? Que cuando un ingeniero hace un diseño de un motor, utiliza los cálculos de la atmósfera estándar internacional y en función de estos cálculos determina los parámetros de rendimiento del propio motor.
Esto significa que cuando nosotros vamos a operar con las condiciones reales, vamos a estar despegados de las condiciones con que fueron diseñados. Entonces tenemos que generar estas tablas de rendimiento para las propias operaciones aéreas que se van a realizar. Esto va a generar rendimiento y seguridad, que es traducido como rentabilidad. Por otra parte, las aerolíneas deben de conocer qué aviones van a utilizar. Voy a utilizar un avión 737 para hacer una operación de largo alcance, voy a utilizar un Airbus 380, voy a utilizar un Boeing 747, voy a utilizar un Boeing 727, por decir algo, voy a utilizar un Airbus 320. Entonces, en función de los rendimientos de cada aeronave, la aerolínea va a determinar qué tipo de operación va a realizar. Por otra parte, para poder cruzar los diferentes espacios aéreos en el mundo que tenemos, vamos a tener que cumplir un esquema que se realizó desde los años 80, que es el esquema conocido como FANS, es Future Air Navigation System. Desde los años 80 se determinó que las operaciones aéreas en el mundo se han incrementado de forma considerable. En algunos aeropuertos como Nueva York, como Chicago, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en ocasiones ya resulta imposible que de forma simultánea todos los pilotos estén pidiendo autorización a torres de control. Y también en ocasiones resulta prácticamente incontrolable poder manejar o gestionar el espacio aéreo en todos los puntos del mundo. Uno de los puntos más saturados de espacio aéreo en este caso es el Atlántico Norte. Otro de los puntos más saturados es Estados Unidos. Otro de los puntos más saturados es el espacio aéreo en el Pacífico. Entonces, para poder garantizar esa seguridad o esa autonomía, se generó este programa conocido como Future Air Navigation System, en el cual desde los años 80 se les ha pedido a los fabricantes de aerolíneas que formen sistemas en las propias aeronaves que garanticen la autonomía de la propia navegación. Un ejemplo de esto es el AOC, que es el enlace de datos de control operacional con la aerolínea. El enlace de datos es los datos exactos que manda el avión a los centros de control operacional dentro de las aerolíneas y también a los propios fabricantes. Un ejemplo de esto pudiera ser el avión que se perdió, el Air France, que se perdió enfrente de África. Al momento de desaparecer, entre comillas, vamos a decirlo así, antes de desaparecer, mandó absolutamente todas las fallas, mandó todos esos datos, le dijo a la aerolínea y le dijo al fabricante, ¿sabes qué? A este avión le está pasando esto, le está fallando este sistema, le está fallando este elemento, etcétera, etcétera. Estos son los enlaces de datos que deben de considerarse. ¿Por qué? Porque a través de estos datos, los diferentes centros de control del mundo van a poder controlar estas mismas aeronaves. Por otra parte, tenemos la vigilancia conocida como ADS-B, ADS-C, que actualmente en Norteamérica, las aeronaves que no estén certificadas como ADS-B no podrán circular en el espacio aéreo norteamericano. ¿Qué tipos de aeronaves? Pues simplemente las que no estén certificadas. ¿A partir de qué año? A partir del año 2020. Aeronave que no está certificada como ADS-B no va a poder circular en el espacio aéreo norteamericano, que es una vigilancia dependiente automática. Es la vigilancia a través de todos los satélites del mundo, todas las constelaciones que se tienen, que garantizan una exactitud del posicionamiento de la propia aeronave. Esta exactitud va a trabajar a través de los datos para que los centros de control ayuden a la navegación de las propias aeronaves. Por otra parte, también tenemos los enlaces de datos de los centros de control de tráfico aéreo en los diferentes puntos del mundo. Recordemos, México tenemos centros de control, son 4 centros de control. Entonces, todos los centros de control del mundo deben de tener ese enlace de datos
con las propias aeronaves. Vamos a tener la integración del sistema de posicionamiento global. El GPS es la flotilla de satélites que tiene Norteamérica, pero así como tiene Norteamérica, también hay una flota de satélites por Europa, una flota de satélites por los chinos, una flota de satélites por los rusos. Entonces, toda la integración de todos los satélites a nivel internacional generan una mayor exactitud. También necesitamos lo que es la certificación RNP, que es el Performance Navigation Required, que es una navegación requerida por rendimiento de la propia aeronave. La aeronave, a través de sus propios sistemas, como los sistemas inerciales, van a generar esa exactitud en la operación de su propia navegación. También tenemos los estimados de llegada para poder determinar esa administración de la utilización de los espacios aéreos. Todos estos aspectos son requerimientos que deben de tener las aeronaves para poder navegar en cualquier parte del mundo, y especialmente en espacios altamente congestionados. Por dar un ejemplo, hay aeronaves que entran en el Atlántico, que es un espacio aéreo altamente congestionado, y los propios controladores les mandan sus mensajes a los propios aviones, y los aviones reciben estos mensajes, y los aviones tienen la capacidad simplemente con un botón de aceptar esa nueva instrucción. Un ejemplo, a lo mejor Centro de Control, Eurocontrol, le informa a una aeronave de Delta que necesita que cambie de nivel, entonces le manda esta instrucción a través de datos, y el capitán lo recibe y entiende que debe de cambiar de nivel. Él simplemente da a aceptar al avión, y el avión se configura de forma automática, y el avión empieza a hacer esa configuración de nuevo nivel. Mueve sus superficies de control y cambia de nivel de vuelo, y lo hace de forma automática. Estos son los nuevos sistemas de navegación. Este sistema que les acabo de comentar es el CPDLC, es Controller Data Link Pilot. El CPDLC es instrucciones de los centros de control en los cuales solamente el piloto va a dar a aceptar o declinar esa aceptación, y automáticamente el avión hace todo y se configura en las nuevas instrucciones del controlador aéreo. Entonces, el FAMS es un requerimiento que nos va a otorgar la propia seguridad de las propias operaciones. Las aeronaves de largo alcance deben de cumplir el Future Air Navigation. Una de las aeronaves que actualmente pues es altamente rentable, voy a parecer vendedor de Boeing, en este caso es el 787, el conocido como Dreamliner. Esta aeronave es una aeronave que lo hace rentable. ¿Por qué? Por la fabricación de sus materiales. El 50% de esta aeronave está hecha de materiales compuestos, son altamente resistentes y lógicamente son ligeros. Si nosotros quitamos peso de operación de la propia aeronave, garantizamos que el avión, ese peso que estamos quitando por el propio fabricante, lo podemos utilizar para poder generar el concepto de transporte de carga de paga. La carga de paga es todo lo que se va a pagar por poder transportar la misma aeronave. Estos materiales son de alta tecnología. El 787 maneja fibra de carbón, materiales compuestos, son altamente resistentes. Estos aviones, como les comentaba, han escuchado como aviones como el 747, que son aviones de 4 motores, que ya prácticamente los están sacando del mercado. En primera, los están sacando del mercado porque son aviones que fueron creados en los años 70, por tiempo de vida ya están prácticamente inservibles. Va a resultar más costoso seguir dándoles mantenimiento a esas aeronaves que seguirlas operando o conseguir otro tipo de aeronaves. El 787 es un avión de 2 motores, y en referencia a otros tipos de aeronaves, consume 20% menos de combustible. Es altamente rendidor y ahorrador de combustible. El diseño aerodinámico genera mucha sustentación. Es un avión prácticamente menos silencioso,
Dos aspectos que debemos de cuidar en las aeronaves es el consumo de combustible y el otro aspecto es el abatimiento de ruido. El diseño de los motores deben de cumplir ciertos decibeles de ruido que generan en los propios motores. Este tipo de motor, debido a su configuración, a su propio diseño, genera menos ruidos. Hay poblaciones como en Canadá que ciertas aeronaves que son muy ruidosas no pueden circular en cierto horario, simplemente por restricción de abatimiento de ruido. Entonces, comparando el 787 con un 767, que es un avión antecesor a este, vamos a tener una mejor vista, vamos a tener un mayor ahorro de combustible, una menos contaminación en el aspecto de ruido y de contaminantes de dióxido de carbono. ¿Qué capacidad tienen estas aeronaves? Llegan a tener una capacidad de 210 a 250 pasajeros dependiendo del tipo de modelo. ¿Qué tipo de alcance? Pues tienen un alcance de 14.200 hasta 15.200 kilómetros. Son aeronaves de doble pasillo. Vamos a tener una envergadura alar de 60 metros. Son aeronaves de alta velocidad, de Mach 85, es lo que les comentaba, aeronaves con alto techo de servicio, aeronaves que vuelan hasta 45.000 pies de techo de servicio. Esta aeronave, su programa inició en el 2004 y se empezó a montar en el 2006 y su primera entrega fue en el 2011. Recordemos que pues, es una de las aeronaves que también el señor Peña Nieto compró como avión presidencial. Vamos a tener diferentes modelos, 787-9, 787-8, 787-10, y de estas, dependiendo de este tipo de modelo, va a aumentar su capacidad en pasajeros, su capacidad en alcance y su capacidad, en este caso, de peso máximo de despegue. El rendimiento va a depender del máximo peso de despegue que puede realizar este tipo de aeronave en los diferentes aeropuertos del mundo. Recordemos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto que está por arriba de 7.000 pies y tenemos otro aeropuerto que está cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el Aeropuerto de Toluca, que hasta hace más de 15 años estaba arriba de 8.000 pies, pero por ahí lo firmaron, lo cumplieron y este aeropuerto quedó certificado abajo de 7.000 pies. Entonces, estas características de los aeropuertos hacen que las partículas de aire sean menos densas. Eso significa que dependiendo de la presión del propio aeropuerto, el avión saque menos peso. ¿Por qué? Porque va a generar menos empuje. Tenemos menos partículas de aire. El aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto que hasta cierto punto es conflictivo. Si nosotros lo analizamos, un 737 con 30 grados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 4 de la tarde, que eso pasa normalmente en verano, llegan a sacar una capacidad de carga de paga de 142 toneladas, que se traduce a 142 pasajeros, cuando son aviones que tienen una capacidad de hasta 150 pasajeros. Ahora, si esto lo aterrizamos al aeropuerto de Toluca, pues prácticamente los aviones que salgan de Toluca, los aviones comerciales, excluimos a los aviones ejecutivos, los aviones comerciales van a quedar muy penalizados. Cuando iniciaron sus operaciones, Volaris, Interjet, del aeropuerto de Toluca tenían que salir prácticamente con 80, 60 pasajeros cuando eran aviones que tenían capacidad de hasta 130, 150 pasajeros. ¿Por qué salían con esa capacidad? Porque se restringía por la propia característica del propio aeropuerto. Entonces es importante conocer las capacidades de rendimiento de cada una de las aeronaves para poder determinar el éxito dentro de las mismas operaciones aéreas. Entonces vamos a tener, por seguir el comercial, el 787-8, 787-9, 787-10, que es un avión que llega a tener hasta una capacidad de 323 pasajeros. Ahí está el negocio de la rentabilidad en las propias aerolíneas. Si nosotros ya analizamos a fondo la rentabilidad, ¿qué es la rentabilidad? Es hacer que un negocio
esté dejando ganancias. Eso es la rentabilidad. Y si hablamos en aviación, es un negocio que debe de dejar ganancias y debe de garantizar seguridad en la operación. Entonces, si nosotros analizamos los rendimientos, otorgamos esa seguridad. Si nosotros analizamos el mantenimiento de ese avión, si analizamos las listas de equipo mínimo de esas aeronaves, estamos dentro del concepto de aeronavegabilidad. Como técnicos en mantenimiento, nosotros certificamos que el avión esté dentro del concepto de aeronavegable y damos libertad para que salgan esos aviones. Otorgamos esa seguridad. Ahorita estábamos analizando, ¿es rentable, es negocio hacer operaciones de largo alcance? Aquí está una tabla en el cual vemos los costos 2020-2019 de un vuelo hacia Europa, vamos a llamarlo así: México-París, México-Madrid, México-Londres, México-Ámsterdam. Si tú vas a Air France y le compras un boleto a Air France, vas a hacer 10 horas con 50 minutos y te van a cobrar un México-París 19,000 pesos. Si te vas a Aeroméxico, te van a cobrar 21,000 pesos. Y eso depende de la clase en que quieras volar. En otras empresas puedes llegar a algunas más barato, 18,000 pesos, en algunas otras 19,000 pesos. Si consideramos que aproximadamente estos vuelos cobraran 20,000 pesos y aterrizamos todos los conceptos que yo les he mencionado, que las aerolíneas gastan el 30% de su gasto total en consumo de combustible, y si aterrizamos estos conceptos específicamente en un 787, vamos a tener lo siguiente: la capacidad promedio de un avión de largo alcance va a ser de 250 pasajeros, llamemos un Airbus 350 o un Boeing 787. Si nosotros hiciéramos, digamos que hoy nos sacamos el boleto de lotería y, nos ganamos el 787 del avión presidencial, le ponemos 250 pasajeros y vamos a hacer nuestra aerolínea Aero UTN, ¿no? Entonces vamos a analizar si es rentable nuestro vuelo, vamos a empezar a vender boletos, vamos a ofrecer una capacidad para 250 pasajeros de México a París. Entonces los vamos a vender en 20,000 pesos. ¿Cuánto es lo que va a percibir la percepción de la aerolínea? 250 boletos a 20,000 pesos. Lo que va a recibir la aerolínea son 5 millones de pesos. ¿Cuánto va a gastar en consumo de combustible? Para poder hacer un vuelo de México a París en un 787, que es nuestro avioncito que nos ganamos en el boleto de la rifa, vamos a consumir 58,000 kilogramos, que se traduce en 72,076 litros. Este es el precio de la turbocina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un litro de turbocina equivale a 0.8047 kilogramos. El costo de la turbina 2019 es de 12.66 pesos por litro. Es un precio cómodo. El gasto de combustible, ¿cuánto vamos a gastar para poder realizar ese vuelo de México a París? Vamos a gastar 912,489 pesos, que es el 30% de mi gasto operativo. Le anexamos a ese 30% el 70%. ¿Cuánto gastamos totalmente para poder realizar este vuelo? Gastamos 3 millones. ¿Cuánto percibimos? 5 millones. ¿Cuánto es nuestra ganancia? 1,958,000 pesos. Prácticamente 2 millones estamos ganando por realizar solamente un vuelo de largo alcance. Yo me pregunto, ¿cuántos boletos de avión deben de vender las aerolíneas en vuelos a Monterrey, en vuelos a Guadalajara, en vuelos a Tijuana, en vuelos a Cancún, para poderse ganar estos 2 millones de pesos? Eso se los dejo de tarea. ¿Es rentable? Sí es rentable. Es rentable realizar estos vuelos de largo alcance. Tenemos que cumplir muchas características. ¿Qué características debemos de cumplir para poder realizar vuelos transoceánicos? ¿Qué debemos de cumplir?
En primera debemos de cumplir la seguridad. ¿Cuál es el aspecto más inseguro al cruzar una vasta oceánica? Al cruzar el Atlántico, al cruzar el Pacífico, ¿qué es lo más inseguro que nos puede pasar? Es que nos falle un motor. Si nosotros realizamos nuestra operación en un avión que tiene, vamos a considerarlo así, tiene 4 motores, en primero, lo que vamos a ganar lo vamos a perder en los 4 motores, porque los 4 motores van a gastar significativamente combustible. Van a otorgar seguridad, sí van a otorgar seguridad, porque en dado caso de que falle un motor, tenemos un 75% de empuje. Entonces, si nos falla un motor en pleno Atlántico, pues todavía tenemos 75% de empuje disponible. ¿Qué pasa si hacemos? Estos vuelos se realizaron en los años 60, en los años 80, recordemos el famoso Boeing 747 y algunos otros tipos de aeronaves. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos una operación con un avión de 3 motores? Un DC-10, recordemos ese tipo de avión, un Boeing 727, recordemos ese otro tipo de avión. Si nos falla un motor, ok, seguimos teniendo el 66% de empuje. Pero ¿qué pasa si vamos a utilizar un avión altamente rendidor? Un 787, un Airbus 380. Si nos falla un motor, vamos a perder el 50% de empuje. Entonces, para poder garantizar la seguridad de la propia operación, debemos de cumplir ciertos requisitos de certificación para aeronaves de largo alcance. Vamos a tener en el año de 1953 que se autorizó para poder realizar operaciones de largo alcance. En este caso vamos a tener la FAR 121.161 que establece, a menos que se autorice otra cosa por la autoridad basado en el rendimiento del avión a ser utilizado, ningún poseedor de certificado podrá operar una aeronave de 2 o 3 motores, a excepción hecha para las aeronaves de 3 motores turboreactores, sobre una ruta que contenga un punto más allá de 1 hora de vuelo en condiciones de viento en calma, velocidad normal de crucero con un motor inoperativo de un aeropuerto adecuado. En otras palabras, ¿qué quiere decir esta parte? Que en 1953, a partir de esa fecha, se pueden proyectar vuelos de largo alcance, pero ¿qué tienes que hacer para poder hacer un vuelo de largo alcance? Debes de tener siempre a cada 60 minutos un aeropuerto adecuado. ¿Qué es el concepto de aeropuerto adecuado? Que es un aeropuerto que cumple con las características necesarias para poder realizar tu operación. ¿Qué características debe de cumplir? En primera, ese aeropuerto que tú vas a seleccionar cada hora, que va a proteger tu ruta, debe de tener un servicio de rescate de incendios que satisfaga, en este caso, en dado caso de que tú tengas que aterrizar en ese aeropuerto y pueda mitigar ese incendio en el propio motor. Por ejemplo, si es un avión 787, que tenga un cuerpo de rescate de incendio con la capacidad de llegar de forma inmediata para poder apagar ese motor y salvaguardar la vida de 220 pasajeros y en consecuencia otorgarle asilo a esos propios pasajeros con una infraestructura hotelaria. Esta clasificación es una clasificación que se les otorga a los aeropuertos. Son categorías de aeropuertos. Van categorías desde 9 hasta 4 y dependiendo de estas categorías va en función de la categoría de la propia aeronave. Entonces, para poder realizar una operación, pues en primera una operación de largo alcance, cada 60 minutos sobre tu ruta debes de tener un aeropuerto. Eso significa que siempre vas a estar protegido. En este caso, el fabricante debe de comprobar que en dado caso de que tú tengas que aterrizar en ese aeropuerto,
este avión tenga la capacidad de poder seguir navegando con el único motor que lleva a una velocidad de crucero con un motor inoperativo y con viento en calma. Entonces recordemos, el factor viento es otra preponderante. Podemos tener viento en contra o viento a favor. El viento a favor es cuando tienes viento de cola que ayuda a la aeronave a que se desplace más rápidamente, y viento en contra es cuando tenemos viento de frente que hace que el avión de cierta forma genere mayor resistencia para poder avanzar y de cierta forma en consecuencia consume más combustible. Estos son los parámetros que se deben de cumplir en 1953. Estas condiciones se determinaron, los fabricantes deben de determinar la distancia máxima que tienen las aeronaves para poder realizar estas operaciones. Si mal no recuerdo, considerando el manual general de operación de un 787, de un 777, aproximadamente esta distancia son 886 millas náuticas, dependiendo del modelo y tipo de motor que trae la aeronave. Eso significa que los aviones pueden navegar 886 millas náuticas, que va a ser equivalente a una hora de navegación para poder llegar a un aeropuerto cercano. Estos parámetros de diseño de aeronave deben de cumplir viento en calma y peso de referencia. Entonces, dentro de esta planeación, si nosotros aterrizamos este concepto en nuestro ejemplo que estamos analizando, de México a París, bueno, aquí está México a Londres, tendríamos que volar tentativamente hacia el norte. ¿Por qué? Porque cada aeropuerto, cada circulito que nosotros vemos ahí, es el área de protección en dado caso de que el avión le falle el motor. Eso significa que en cada punto de esta ruta, en dado caso de que le falle al avión un motor, va a tener la flexibilidad de aterrizar en estos diferentes aeropuertos. Si nosotros lo analizamos, tendríamos que hacer una ruta con tendencia hacia el norte. Esto ya nos genera inconvenientes. Si hacemos los círculos de todos los aeropuertos que tenemos en el mundo y supongamos que queremos hacer nuestra operación de México a Europa o de México hacia Asia, vamos a ver que tenemos inconvenientes a 60 minutos. Entonces la autoridad empezó a sacar, en este caso, nuevas autorizaciones. Sacó autorizaciones de 60 minutos, sacó autorizaciones, aquí por ejemplo es un vuelo de Los Ángeles a Honolulu, prácticamente no se podría hacer una operación de Los Ángeles a Hawái. ¿Por qué? Porque no tenemos aeropuertos en ruta, no podemos proteger nuestra ruta a lo largo de 60 minutos. Entonces prácticamente esto quedaba inoperante para un avión de dos motores en los años 50. Solamente lo podían hacer los 747, aviones de tres motores, aviones de cuatro motores, los Boeing 727, los DC-3, los DC-10, que eran motores. Entonces, la autoridad, en este caso la FAA, la JAA, sacaron su concepto de ETOPS. ETOPS es la certificación de aeronaves de largo alcance de dos motores. Entonces vamos a tener certificaciones ETOPS que van a ir dentro de un anexo conocido como el anexo 6 de operaciones. Ahí está especificada las operaciones ETOPS, todas las características que se deben de cumplir por parte del explotador y todas las garantías de seguridad y rendimiento que deben de cumplir cada una de las aeronaves. Entonces, en 1985 la FAA se queda corta con su circular obligatoria. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Necesitamos no solamente de 60 minutos, necesitamos aeropuertos cada 120 minutos. Entonces la FAA saca su nueva circular obligatoria, Advisory Circular 120-42, en el cual ya se autoriza tener aeropuertos separados a 120 minutos. Si vemos el gráfico, ya con 120 minutos nosotros ya cubrimos un poco más la región de poder navegar desde América hasta Europa. Entonces tenemos esa variación. Entonces, dentro de las certificaciones que vamos a tener,
de las operaciones aéreas van a ser las certificaciones a 120 minutos, 180 minutos. ¿Y de qué va a depender? En este caso va a depender de las normativas internacionales. Para la FAA tenemos esta circular, la 120, para la OASI tenemos el anexo 6, para Canadá tenemos la reglamentación Tango Papa 6327, para Japón tenemos el GAI 20 ITOPS y para México tenemos la norma 093. Entonces, en función de esta reglamentación, nosotros tenemos que certificar nuestras propias aeronaves. Pues lamento decirles, se me acabó el tiempo. Espero que les haya servido de algo esta charla. Esperemos tener la fortuna de